Posición de factores, un tema muy importante dentro de las matemáticas. Es muy útil para resolver ecuaciones e inecuaciones. Lo más importante al factorizar es reconocer cada uno de los casos. Teniendo el primer caso, factor común monomio, que es el más importante de todos en realidad, el más común, el que aparece en cada ejercicio. Lo primero, debemos observar las características. Es un polinomio en general. Eso quiere decir que puede tener dos términos, como apreciamos, tres términos o expresiones que tengan más de tres términos, dos o más términos. Como segunda característica, el factor común está formado por números y o letras, es decir, números y letras, o puede ser solo números o puede ser solo letras. Pero lo importante es que al ser un factor común se encuentra en cada uno de los términos. Bien, observemos el primer ejercicio, a cuadrado más 2a. Observemos el número de términos. Tiene dos términos. ¿Cómo distinguimos que tiene dos términos esa expresión algebraica? Tenemos que observar que hay un signo que lo separa, en este caso el signo más. Para saber cuántos términos tiene una expresión algebraica, observamos los signos positivos o negativos. En este caso observamos el signo más, es decir, tenemos dos términos, que es muy diferente de factores. Por ejemplo, el segundo término, 2a, está formado por dos factores. Factores son aquellos que se multiplican. En este caso, 2 está multiplicando a la letra a. Entonces, aquí tenemos dos factores en el término 2a. Bien, observamos que cumple las características del factor común monomio. En primer lugar, puede tener cualquier número de términos. En este caso tiene dos términos. Primera característica. Segunda característica, está formado por números y letras, existe un factor común. Observemos, ¿qué sucede? Que el primer término se tiene a cuadrado, pero se tiene la letra a. En el segundo término también se tiene la letra a. Es decir, que es un factor que está repetido. Ahora, al resolver el ejercicio, una vez que se ha comprobado que es un factor común monomio, al resolverlo, se elige lo que se repite, en este caso la letra a, con el menor exponente. Se repite a. En este caso tenemos exponente 2. Por acá tenemos exponente 1. Si no se escribe nada, se sobreentiende que el exponente es 1. Tenemos exponente 1. Entonces, el factor repetido o común es la letra a. Y el menor exponente, 1. Entonces aquí tenemos nuestro factor común. Si es nuestro factor común, eso quiere decir que multiplica a otra expresión, usamos un paréntesis. Y para obtener este factor, procedemos a dividir cada término para nuestro factor común. Y nuestra tarea es dividir a cuadrado para a en este momento. Si usamos la división aparte, a cuadrado dividido para a, el primer término dividido para nuestro factor común, eso es, usando la ley de la potenciación, se escribe la misma base y se restan los exponentes. 2 menos 1 quedaría solo a a la 1. Entonces se procede a dividir el primer término para factor común. A cuadrado para a, nos queda solo a. ¿Sí? Una manera de verificar es que si multiplicamos a por a, volvemos a tener a cuadrado. A por a se obtiene a cuadrado. Bien, más. Seguimos con el segundo término. Procedemos a dividir 2a dividido para a. 2a dividido para a. Si dividimos aparte esa expresión 2a dividido para a, observamos que la a se puede simplificar. Si observamos, también se puede restar 1 menos 1, 0. Desaparece la a porque quedaría a elevado. Esto nos quedaría 2a a la 0. 1 menos 1 queda exponente 0. Pero por la regla de la potenciación sabemos
que toda expresión elevada a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, nos queda 2. O simplemente simplificamos la letra A y nos quedaría 2. Nos quedaría 2. Entonces, al observar el resultado de esta primera expresión, vemos que tenemos dos factores. Se observa que está multiplicando, si no hay un signo, se sobreentiende que es una multiplicación. Y se ha descompuesto esta pequeña expresión en dos factores. En un primer factor A y en otro factor A más 2. Y se verifica al multiplicar mediante la ley distributiva, A por A es igual a A cuadrado. Y A por 2 es igual a 2A. Entonces, se ha factorizado la primera expresión. Factoricemos la segunda expresión. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos en esta segunda expresión? Observamos que tiene tres términos. Entonces, de acuerdo a las características del factor común monomio, cumple la primera. Es un polinomio en general. Es decir, puede tener dos o más términos. Tiene tres términos. La segunda característica, hay un factor común, es decir, un factor repetido en todos los tres términos, que puede estar formado por números y letras. Bien, cuando se tenga números pequeños, es evidente muchas veces el factor común, es evidente. En este caso, vamos a usar un poco las tablas de multiplicar para obtener el factor común de números. 4 se puede escribir como 4 por 1. 8 se puede escribir como 4 por 2. 12 se puede escribir como 4 por 3. Si observamos, el 4 está repetido en los tres términos. 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3 es 12. Entonces, ese es un factor común. Se encuentra en los tres términos. 4 es un primer factor común. Pero el factor común puede estar formado por números y letras. Observemos los literales o las letras. M, M y M. Eso quiere decir que la M se encuentra en los tres términos. Por lo tanto, también pertenece a nuestro factor común. Y se elige el menor exponente, M2, M a la 1, M a la 3. Elegimos M a la 1. Observemos si hay más factores comunes. N. Se observa que también se repite N. N al cuadrado, N al cubo. Debe estar en todos los términos. En este caso, N se encuentra en los tres términos. N cuadrado, N cubo. Se elige el menor exponente, que es N a la 1, 4mn. Ese sería nuestro factor común. Se observa 4mn, mientras se estén multiplicando se considera como un solo término, 4mn. Y porque se considera como un solo término, se llama factor común monomio, un solo término. Bien, procedemos a hallar el otro factor. Y para ello la técnica es dividir cada término de nuestra expresión para nuestro factor común monomio. Procedemos a hacer la división. Procedemos a realizar la división. 4m cuadrado n dividido para 4mn. Procedemos a dividir 4m cuadrado n dividido para nuestro factor común que se encuentra en todos los tres términos. Observamos, el 4 se simplifica aplicando leyes de la potenciación, cociente de potencias de la misma base. Se escribe la misma base y se restan los exponentes. 2 menos 1, aquí se sobreentiende que hay un 1. 2 menos 1 queda 1, por lo tanto m a la 1. Y la n también se simplifica. N para n queda 1, se simplifica. Tiene el mismo exponente. Entonces nos quedaría solo m. Nos quedaría m y eso sería el primer término del segundo factor. Luego, si sigue menos, menos. Y procedemos a realizar la segunda división. 8m
n al cuadrado, 8m al cuadrado, para nuestro factor común monomio, 4mn. Bien, podemos simplificar cuarta 1, cuarta de 8, 2, cuarta. Se puede simplificar la m y nos quedaría, restando los exponentes, ya que es la misma base, nos quedaría 2 menos 1, nos quedaría 1, es decir, 2n a la 1. 2n sería el resultado, el segundo término de nuestro segundo factor. Y por último se divide, el tercero lo vamos a hacer mentalmente, 12 dividido para 4 es a 3. Como se puede apreciar, es el otro factor. 12 para 4 a 3. 12 para 4 a 3. M al cubo dividido para m, restando los exponentes, 3 menos 1 es 2, nos quedaría m cuadrado. Y n cubo para n, restando los exponentes, 3 menos 1, nos quedaría n a la 2. Como se puede apreciar, ¿cuál es la idea de descomponer en factores? Esta expresión algebraica, que tiene 3 términos, se ha descompuesto en 2 factores. Un primer factor, que sería 4mn, que justamente se llama el factor común monomio, y un segundo factor que tiene 3 términos. Si se multiplica este factor común monomio por este otro factor, obtendríamos la expresión original si multiplicamos aplicando la ley distributiva. En este caso, ¿qué significa descomponer una expresión? Expresarla como un producto de otras expresiones. Un producto porque se sobreentiende que aquí está el signo de por. Muy bien.